Estás escuchando el podcast Vivir sin Dramas con Vanessa Gómez, episodio 58. Pues una semana más abrimos el Vivir sin Dramas y saludamos ya a Vanessa Gómez. Vanessa, muy buenas. Buenos días, Fran, buenos días a todos. Una semana más y una semana menos. Exacto, para que el año finalice. Y ya semana de calor, ¿eh? Ya tenemos el calor aquí metidos que no se nos va. La verdad que estamos disfrutando de un calor bastante intenso, mientras en otras partes del mundo está llegando un frío intenso también, ¿verdad? Bueno. Para los países que ahora están en invierno. Así que vamos a disfrutar del clima que tenemos, sí. Sin dramas, y vamos a hablar hoy sobre el perdón y la culpa. Uf. ¿Qué te viene a la mente cuando Es un tema ves eso? Un tema intensito de esta semana, ¿eh? El perdón y la culpa, hay mucho que hablar sobre ello. Claro, es que son dos conceptos que nos acompañan a lo largo de nuestra vida en un momento u otro. Esto nadie está exento, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hablamos de perdón y culpa, estamos hablando básicamente del pasado, ¿verdad? Porque no hay nada que perdonar en el presente, no hay nada por lo que sentirte culpable por algo que está pasando ahora mismo, sino todo tiene que ver con el pasado. Y me gustaría que hablásemos de lo que estás pensando a ti, valioso, valiosa que me escuchas, sobre tu pasado y lo que otras personas han hecho en el pasado o lo que tú has hecho en el pasado, ¿bien? Porque una de las preguntas que me hacen a menudo mis valiosas es ¿cómo perdonar a alguien que te ha hecho daño? Lo cual es una pregunta muy interesante porque en realidad la pregunta es ¿cómo puedo cambiar mi pensamiento o mi opinión sobre algo que sucedió en el pasado? Es ahí a donde queremos llegar y les voy a explicar ahora en breve. Yo tendría hasta otra pregunta. ¿Se puede perdonar a una persona que te ha hecho daño? Totalmente, lo vas a descubrir ahora, sí. ¿De acuerdo? Porque es que te vas a dar cuenta de que no hay nada que perdonar. Entonces, vamos a ver por qué. Vale. Bien, vamos a desglosar esto un poquito, porque es un pensamiento que las personas tienden a ver como una categoría completamente aparte una de otra. Como el perdón, pensamos que el perdón no es solamente un pensamiento, y es que lo es. Esto de si tengo que perdonar o no, o debo, o quiero, es simplemente un pensamiento, es un área totalmente diferente a lo que la persona en cuestión pudo haber hecho. Así que vamos a desglosar para que puedas ver cómo se compone esto de pensamientos. Así que si estás pensando en perdonar a alguien, eso significa que actualmente estás cargando con una emoción una emoción negativa, una emoción bastante pesada. Entonces, te preocupas por eso, por lo que crees que esa persona ha causado. Si no tuvieras una emoción negativa, no pensarías que hay nada que perdonarles. Y te voy a explicar qué es lo que realmente está pasando. Básicamente, estás tratando de perdonar a esa persona por haberte causado, y digo causado entre comillas para los que no nos están viendo, por haberte causado esa emoción negativa. Eso es lo esencial que debes saber. Porque tú crees que esa persona te causó la emoción desagradable, incómoda, intensa que sentiste en ese momento por lo que sea que hizo. Puedes estar enfadada, enfadado, triste, o te puedes sentir o rechazada o rechazado y piensas que te gustaría perdonarlos por haber causado esa emoción que estás sintiendo ahora. Eso es lo que piensas, por supuesto. Ellos no han causado en ningún momento tus emociones. Y eso es lo que vamos a profundizar en este episodio. Pero comencemos por establecer qué significa todo esto. La gente dice o tiende a decir, es que estoy tratando de perdonar a alguien por cómo me hirió. ¿Verdad? ¿Te suena esto familiar, Fran? Bien. Pero no creo que eso de herirme sea realmente lo suficientemente específico para ayudarte a entrar en tus pensamientos, porque ¿qué significa eso de herirme o me hirió?
Así que tenemos que ser muy, pero que muy específicos. No lo llames simplemente me hizo daño. ¿Cuál es la emoción que sientes cuando piensas en lo que ocurrió? ¿Es tristeza? ¿Es ira? ¿Es rechazo? ¿Es culpa? ¿Es miedo? Hay que ser muy, muy específico. Incluso cuando hablamos de un daño físico en el pasado, sigue siendo nuestro daño emocional en tiempo real el que nos hace sentir resentimiento o nos cuesta perdonar. Si lo piensas de esta manera, mira, por ejemplo, Fran, si te tropiezas con la rama de un árbol y te rompes una pierna, ¿te cuesta perdonar a la rama del árbol? Bueno, en ese caso no hay nada que perdonar a la rama del árbol, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque tu pensamiento sobre la rama del árbol es muy diferente a tu pensamiento sobre la persona que te pudo haber hecho tropezar en algún momento y te rompió la pierna, hablando metafóricamente, ¿no? Así que siempre se trata del sufrimiento emocional, de la historia que nos estamos contando a nosotras mismas, incluso si estamos hablando de un dolor físico, porque no tenemos la misma cuestión del perdón, el resentimiento, la culpa y la vergüenza cuando se trata de un accidente físico que podría haber sido causado por un objeto con el cual pues normalmente no tenemos problemas para perdonar, como puede ser un árbol, como puede ser una caja que había en el medio del pasillo, te caíste y se te rompió una pierna. No solemos vivir resentidos, Fran, por ejemplo, que esto se van a sentir identificados mucho. No solemos vivir resentidos con la esquinita de la pared con la cual nos lastimamos ese dedito pequeño del pie cuando vas andando, que eso duele infinidad. No vivimos resentidos con la pared. No pasas cada vez que pasas por la pared, no dices, oye, por culpa tuya he estado una semana con zapato abierto porque el dedo lo he tenido lastimado, ¿verdad que no? Pasamos páginas, decimos, pues ha sido la pared, la pared estaba ahí, igual no me fijé, yo qué sé. Y bien, nuestras emociones específicas siempre, siempre van a ser esa ventana que nos van a contar lo que realmente estamos pensando en cuanto a esa persona en cuestión a la que creemos que debemos perdonar o que tendríamos que perdonar. Cuando te fijas en una emoción en específico que estás teniendo, eso te da acceso directo a tus pensamientos. Porque si quieres perdonar a alguien, o incluso si no quieres perdonarlo, lo que significa es que estás teniendo un pensamiento sobre algo que hizo esa persona en el pasado y lo sigues creyendo en este momento presente. Bien, lo hemos hablado en episodios anteriores, ¿verdad? Tenemos un podcast que se llama Tu Pasado y habla mucho más específico sobre esto, ¿verdad? Así que el primer paso es siempre averiguar cuáles son esos pensamientos. A veces tenemos un pensamiento sobre una acción concreta de una persona. Pensar todos ahora, los que nos escuchan, sobre ese algo que hizo ese alguien, que hizo, dijo o que no hizo, que también la omisión de algo también podría ser motivo para nosotros sentir que tendríamos que perdonar. Quizás esa persona decidió, vamos a poner unos ejemplos en concreto, quizás esa persona decidió tener algo más que una amistad con tu mejor amiga o tu hermana. Vamos, tal vez madre mía, esa qué tema, qué tema. Claro, es que creemos que esto es poco común, pero es más común de lo que pensamos, ¿eh? Entonces, o tal vez alguien se escapó a Hawái con tu fondo de jubilación, no sé. O tal vez te dijeron que eras desagradable para ser una persona que merezca cariño y amor. Ay, tú, pero es lo que por eso te preguntaba yo eso antes. ¿Eso de verdad hay que perdonarlo? Que por eso te lo preguntaba. Esto al final lo vas a decidir tú, Fran, lo vas a decidir tú, ¿bien? Porque es un pensamiento que estás teniendo. La pregunta que debes hacerte ante todo esto, que lo hemos hablado en otros podcasts, es ¿y qué? O sea, sí, mira, se fue con mi mejor amiga, mi pareja. ¿Y qué? ¿Qué hicieron? ¿O qué dijeron? ¿Qué pasó? Esa pregunta te dirá lo que te está haciendo, el significado que le estás dando
a eso que hizo esa persona en ese momento. ¿Cuál es tu pensamiento ahora al respecto? Ahora. Porque nada que haya ocurrido en el pasado te puede hacer daño, excepto lo que estás pensando sobre él ahora. Por ejemplo, si dice, bueno, mira, mi pareja estuvo con mi mejor amiga. Y yo digo, ¿y qué? Y tú dices, bueno, eso significa que ella me traicionó y ha causado todo el dolor que he sentido en mi divorcio, por ejemplo. Ahora sabemos por qué es que estás culpando a esta persona. Bien, es para llegar al fondo de la cuestión. ¿Qué es lo que hay detrás? Ah, pues que yo estoy responsabilizando a esta persona por el sufrimiento, en este caso, de todo mi proceso de divorcio. ¿Verdad? ¿Qué emociones negativas tienes o sigues teniendo y crees que la acción de esa persona causó? O si tú me dices que tu socio se fue a Hawái con tu fondo de jubilación y todo el dinero que tenían, y yo te digo, ¿y qué? Y tú me dices, bueno, pues que ahora estoy estresadísimo por el dinero y no puedo permitirme jubilarme, es culpa suya. Ahora vemos por qué le estás culpando a él o a ella por sus acciones o lo que tú crees que ha causado tu estrés por el dinero en este ejemplo, ¿no? O si dices entonces que, por ejemplo, tu ex te dijo que eras demasiado desagradable para ser querida o amada, ¿no? Que era toda una mentira, lo nuestro, era toda una mentira. Bueno, ¿y qué, no? Entonces me puedes decir, pues porque ahora no tengo suficiente autoconfianza y es que no puedo entablar una relación con nadie, porque imagínate, no creo en nadie. Entonces tendríamos que ver qué es lo que te estás diciendo a ti misma que es por lo que realmente estás sufriendo actualmente y por lo que estás culpando a esta otra persona. ¿Qué te estás contando después de lo que esta persona te dijo? ¿Qué te estás contando tú? Y le estás culpando al otro, ¿de acuerdo? Así que a veces es algo realmente concreto y específico que las personas han hecho y a veces creo que es más bien la historia que tenemos sobre la forma en que una persona se comportó con nosotros. Es realmente como una historia sobre nuestra relación emocional con el pasado. Es realmente una historia sobre nuestros propios pensamientos, pero nos la contamos a nosotros mismos como si fuera una historia real, como una historia, o sea, sobre algo que hizo realmente esa otra persona. Así que pensamos, por ejemplo, mira, mis padres no me apoyaron, así que ahora pues no creo en mí misma. De nuevo, hay que preguntarse, ¿y qué? Imaginemos que es cierto que no te apoyaron. Es un pensamiento opcional, pero digamos que es cierto, ¿y qué? Entonces, pues que, ¿y qué, Vanessa? Pues que ahora no creo en mí misma. Ahora estoy haciendo que mi actual falta de confianza, que son solamente pensamientos, sea culpa de ellos. ¿Bien? O mi mejor amiga sentía celos de mí, perdón, o envidia, ¿no? E hirió mis sentimientos y mis emociones al no celebrar mis éxitos y desear que yo fracasara. ¿Ves? Esa es una historia de cómo ella en general se comportó contigo. Y yo digo, ¿y qué? Y tú me dices, bueno, pues que ahora me siento culpable por tener éxito. O no creo que los amigos se preocupen realmente por mí. Bien, para que veamos cuál es la historia que hay detrás de todo. Ahora, podemos ver cuál es tu pensamiento actual, tu dolor actual, tu sufrimiento actual, que estás achacando a cómo esa persona se comportó en un momento dado en el pasado. Si dices, bueno, Vanessa, pero es que mi ex me humilló, y yo digo, ¿y qué? Y tú dices, bueno, pues que entonces ahora no creo en mí misma. Ahora podemos ver qué patrón de pensamiento tienes en estos momentos que te está causando ese sufrimiento emocional y que lo estás achacando a lo que hicieron o cómo alguien se comportó en un determinado momento. Siempre es una cuestión de lo que estás haciendo que signifique el comportamiento de la otra persona o tu historia sobre el comportamiento de esa
persona ahora. Cuando estás sufriendo ahora por algo que crees que alguien hizo en el pasado, tienes que recordar que estás equivocada sobre el motivo de tu sufrimiento. No estás sufriendo por lo que hicieron o por quienes o por cómo se comportó esa persona. Estás sufriendo a causa del pensamiento o la interpretación actual que le estás dando a esa situación. Eso es todo. El pasado no existe, excepto en nuestra mente. Lo digo mucho y es el tipo de cosas que es fácil de asentir, ¿verdad? Pero realmente siéntate con ello y deja que te duela en la mente, en el corazón, donde tú entiendas. Permite que te duela y que te vuele la mente en un momento dado de toda la combinación de emociones que te puede traer el recordar ese momento. Si realmente intentas imaginar quién eres sin tus pensamientos del pasado, si el pasado no existiera, si te despertaras con amnesia mañana, Fran, tu pasado no existe para ti, ¿verdad? Lo que estás pensando es, más bien, es en las historias que estás teniendo en tu presente que te consumen. Te consumen. Esas historias están basadas en el pasado y te están consumiendo ahora. Y en realidad significa que son solamente tus pensamientos sobre el pasado. Tu propia historia ahora sobre el pasado. ¿Cómo sería si te despertaras mañana y no tuvieras ninguno de esos pensamientos? Imagínatelo. Pues en algunos casos sería, vamos, genial. Claro. Genial. Porque lo que tienes ahora mismo son interpretaciones sobre el pasado desapareció. Y cuando el hecho de que te hagan algo está ocurriendo ahora, ¿cómo se maneja eso en la actualidad? Que te hagan algo, a ver, por ejemplo, poniendo el ejemplo que ponías antes, que tu pareja se haya ido con tu mejor amiga, si eso te lo está te está pasando ahora mismo en el presente, ¿cómo se gestiona eso? Que ahora mismo tu pareja esté con tu mejor amiga. Por ejemplo, poniendo el ejemplo que seguías antes. Eso tuvo un inicio, ¿verdad? Eso tuvo un inicio el día que se destapó, o el día que se habló, o se descubrió, etcétera. Ya eso pasó. Que ahora continúen juntos, que, por ejemplo, ponle que continúan juntos. ¿Qué interpretación le quieres dar a eso hoy? Claro, por eso te preguntaba, ¿cómo se maneja en el sentido de, vale, lo que nos duele ahora es lo que pensamos que ha ocurrido en el pasado, pero si Exacto. Lo que está ocurriendo ahora mismo y no es pasado, es presente? Eso ya ha ocurrido. Si se fue tu amiga con tu pareja o tu amigo con tu pareja, eso ya ocurrió. Eso ya no, o sea, no es algo nuevo, eso ya ocurrió, sigue en el tiempo, ellos siguen existiendo. Ponle que ni siquiera estén juntos. Vas a seguir pensando, se juntaron en algún momento dado, aunque no estén juntos, y eso me duele, o sea, porque fue el acto en sí, no el que ellos continúen juntos. Fue el acto de, ¿cómo consideramos, por ejemplo, ese tipo de situación? Pues, ¿cómo nos podemos sentir traicionados? O sea, una falta de lealtad, de fidelidad, de una humillación, ¿verdad? Todas esas emociones nos causa la historia que hacemos al respecto. Esto no quiere decir, Fran, que si esto nos ocurriese, vamos a dar brincos en una pierna, como que, pues mira, esto es una historia en mi cabeza, que yo me sienta humillada porque mi pareja me ha dejado o se ha ido con mi mejor amiga. No significa eso, pero ¿cuál es la historia que yo quiero tener en mi mente sobre todo esto que ha ocurrido? ¿Cuál es la historia que quiero tener? Y segundo, si me sigue doliendo, es por la historia, por cómo yo me estoy hablando. ¿Qué yo me estoy diciendo? O sea, no fui suficiente para esta persona que tuvo que mirar hacia otra parte, o en qué habré fallado, entonces, o no valgo lo suficiente para que me hayan hecho esta, ¿verdad? Me hayan faltado a la lealtad, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué cosas te quieres contar al respecto de lo que ocurrió? O decir, mira, algo tendrán estas personas que disfrutar en la vida y estar juntos, y yo entraré en un modo de reencontrarme, valorarme
y no voy a hacer que esto sea nada que tenga que ver conmigo, ¿verdad? Es poderlo separar. Y para eso podemos hacer otro podcast, Fran. Sí, yo creo que hay temas. Es un tema que da para tema aparte. Claro. Entonces, si tú dejas de existir tu pasado, lo borras, te despiertas, no existe, es que no sabrías siquiera quiénes son estas personas. No sabrías. Pues piensa que estás ahí en modo amnesia. Estás en amnesia, el pasado entra y sale de ti mientras tú estás en él y ni te enteras, porque no sabes quiénes son, no sabes qué pasó. Y a veces también te centras en cosas, por muy centrado que estés en el pasado, de vez en cuando te vas a dormir o te distraes, te distraes para no estar pensando en el pasado, es lo que quiero decir, y hacemos cosas para divertirnos en el presente y olvidar esa historia que ocurrió en algún momento. Y eso está bien, pero en ese momento en el que ya no estás pensando en ello, el pasado no existe. No nos pasa, ¿verdad? Cuando estamos pasando por un duelo, que tú le preguntas a la persona, ¿y cómo estás? Y la persona te dice, de a ratos, ¿verdad? Te dicen, pues de a ratos. ¿Por qué tú crees que te dicen de a ratos? Porque hay momentos en que no están pensando en eso. Por la razón que sea, tienen que cuidar de otras personas, tienen que ir a trabajar, tienen que encargarse de otras cosas y el cerebro no puede estar en todo. Y ahí es cuando tú dices, pues de a rato, porque te distraíste, hiciste otra cosa y pudiste en un momento dado centrarte en otra cosa que no fuera esa historia. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que luego la historia vuelve a existir cuando vuelves a pensar en ella. De momento, como que desaparece y vuelve cuando la traes otra vez, ¿verdad? Es como un holograma que funciona con un interruptor de luz. El pasado solo existe cuando pulsas el interruptor y la electricidad comienza a funcionar y pone en marcha el holograma. Bien, y si te alejas y el interruptor se apaga, ¿qué pasa? No existe. Así que si el pasado no existe, excepto en el momento en el que estamos pensando en él, entonces la forma en que podemos cambiar cómo nos sentimos cuando pensamos en algo que alguien nos hizo o la forma en que alguien se ha comportado en un momento dado es simplemente cambiando nuestros pensamientos al respecto ahora. Eso es todo. Realmente es así de sencillo. Y no digo que sea fácil, pero es sencillo. Preguntarte cómo puedo perdonarlos no es una pregunta útil, porque es como si le pidieras a tu cerebro que se inventara alguna solución complicada que ni siquiera sabe cómo hacer, cuando la solución es realmente que tengo que cambiar el pensamiento que tengo sobre lo que hicieron o cómo se comportaron y por qué esto es un problema para mí ahora. Y una cosa a la que es importante prestar atención es que puedes tener pensamientos no solo sobre lo que te cuesta perdonar, sino sobre lo que haces que signifique el perdón en sí. Si te dices a ti misma o a ti mismo que perdonar a otra persona significa que tú consideras que lo que hizo está bien, ese pensamiento compuesto se interpondrá en el camino. Y lo llamo pensamiento compuesto porque es como tu pensamiento sobre el pensamiento. Tienes que resolver ese pensamiento subyacente primero o nunca lograrás avanzar en el pensamiento en el que está más arriba, ¿no? El de abajo, tengo que trabajarlo. El que yo perdone a alguien no significa que yo le estoy aplaudiendo lo que hizo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que trabajar primero qué significa para ti perdonar. Si tienes un pensamiento sobre por qué no es una buena idea o por qué no está bien perdonar a alguien o que perdonarle significa que eres el felpudo de la casa, entonces puedes intentar reescribir tu historia sobre ellos o lo que pasó tantas veces como quieras y tener nuevos pensamientos. Bien, pero si piensas que eres el felpudo, tienes un arrastre inconsciente en el proceso. Y para las personas, en Puerto Rico le decimos la alfombrilla de la entrada de la casa, que igual sí. El felpudo no lo conocemos por esa palabra, pero es esa alfombra donde todo el mundo se limpia los pies. Bien, vamos, si el ancla, como se dice por aquí, la última mierda. Hablando mal y pronto, más o menos. Exactamente. Y perdón por la expresión. No, es que, ¿verdad? Es que así nos sentimos en muchas ocasiones, ¿verdad? Entonces, si el ancla de un barco se engancha en algo,
Entonces está tirando de ese algo y frenándolo bajo la superficie. Entonces, si no has mirado tus pensamientos sobre el perdón y lo que significa y realmente quieres hacerlo, entonces tienes que trabajar con ese pensamiento que está ahí de más abajo, en el andamiaje, ¿no? Si no has trabajado todo eso primero, entonces incluso tratando de cambiar tus pensamientos para perdonar a alguien, es muy probable que no te funcione, porque es que no has resuelto ese arrastre inconsciente sobre todo el concepto del perdón y lo que ha ocurrido. Y lo que me suelo encontrar con mis valiosas, Fran, es que tenemos muchos pensamientos poco útiles sobre el perdón. Por ejemplo, pensamos que eso que lo que la otra persona ha hecho, perdón, está bien, si yo le perdono. Y eso es un pensamiento que tenemos. Si los perdono significa que estoy justificando o le estoy dando la razón en lo que hizo, ¿no? Pero aquí están las buenas y las malas noticias, mis queridas valiosas y valiosos que nos escuchan. A ver. Lo que hicieron estuvo bien y no estuvo bien. Lo que sea que haya sucedido es ambas cosas y es ninguna también. Lo que ocurrió no se originó con un objetivo esencial de estar bien o no estar bien. Por ejemplo, una roca no es que está bien y no está bien, simplemente existe. Cualesquiera que sean las acciones realizadas en el pasado por esa persona, son solo nuestros propios pensamientos los que hacen que los eventos sean buenos o sean malos. Bien, tu resistencia a esas cosas, tu propio pensamiento de que eso no es correcto, solo te está causando dolor. No se está registrando como alguna entidad universal en un gran libro de cuentas de lo que estuvo bien y lo que no estuvo bien. Esto solo está ocurriendo en nuestro plano terrenal y en nuestra cabeza. Y lo más interesante de todo es que lo que sea que haya sucedido no está cambiando el pasado. El pasado se quedó tal como está. No está haciendo que la otra persona involucrada sienta nada. Lo estás sintiendo tú. Y hay veces incluso que la otra persona ya ni siquiera está en este plano terrenal, ha fallecido. Y seguimos con ese resentimiento, esa rabia, esa ira, que solo te está causando sufrimiento. Es como aquel dicho, que lo hemos escuchado muchas veces, de que el odio es como tomar un veneno y esperar que la otra persona muera. Pues el resentimiento es así, guardar rencor es así, la culpa es así, la vergüenza es así. Aferrarte a tu creencia de que cambiar tu pensamiento sobre lo que pasó convertiría a la situación como algo bueno, solo te hace que no te sientas bien ahora, porque estás teniendo pensamientos que te causan dolor y sufrimiento y no hacen nada a nadie más. Así que esa es una de las razones por la que a veces luchamos con el perdón, por lo que hacemos que signifique y pensamos que perdonar a otra persona tiene algo que ver con evaluar o valorar su comportamiento o convertirlo en bueno o no bueno. Bien, la segunda razón por la que creo que a veces luchamos con el perdón es que pensamos que alguien tiene que tener la culpa, Fran. Así que pensamos que si perdonamos a la otra persona, entonces pues me voy a tener que culpar yo. Creo que cada vez que culpamos enérgicamente a otra persona y estamos muy apegados a la idea de que esa persona esté equivocada, suele ser porque pensamos que la alternativa es que si el otro no está equivocado, quien tiene que estar equivocado es ¿quién? Soy yo. Pues yo, porque es que tenemos que buscar aquí culpables. Es como los niños chicos lo utilizan mucho, ¿no? Es que por culpa de, lo digo porque mi hijo chico de 5 años se pasa, es que por culpa de mi hermano no he podido ver el programa que yo quería ver en la tele, o por culpa de mi hermano no me he podido comer las patatas que yo quería, ¿verdad? Entonces es esa necesidad de buscar culpables. Y si el culpable no soy yo, mejor. ¿Verdad? Es como, vamos a liberarnos de eso. Entonces, y así tendremos, al encontrar un culpable, si no fue el otro, fui yo, y si yo me culpo, pues me siento avergonzado, y entonces siento que no me estoy resistiendo a que exista un responsable por esta situación. Alguien tiene que ser. ¿Y qué sucede? Que si eres incapaz de perdonarte, porque entonces la culpa te la estás echando tú, porque, por ejemplo,
alguien, volviendo al ejemplo de alguien que nos ha engañado en una relación o que ha faltado a la lealtad, digamos, entonces pues he sido yo, porque secretamente temes haber hecho algo para que eso ocurra o haya ocurrido. Si eres incapaz de perdonar a alguien, por ejemplo, porque te haya despedido de tu trabajo, es porque secretamente temes que te hayan despedido porque eras muy malo o muy mala. O sea, no tenías las capacidades y las habilidades, probablemente. Eso puede que sea cierto como puede que no. Ya te haces una idea. Puede que no sean esos ejemplos que he dado en específico, pero tienes que analizar por qué estás tan apegada o apegado a no perdonar a alguien. Y a menudo es porque estás haciendo que el perdón en sí mismo signifique algo. Y entonces a menudo también es porque estás haciendo que absolverlos de la culpa signifique que tú debes tener la culpa en su lugar. Pero nadie tiene que tener la culpa, porque la idea de que algo salió mal o fue mal o no debería haber sucedido es totalmente opcional y subjetiva. Es como si estuviéramos dispuestos a cambiar nuestro pensamiento sobre quién tiene la culpa de lo malo, pero no nos damos cuenta de que nuestra creencia de que lo sucedido es malo también es opcional y es subjetivo. Es simplemente un pensamiento humano, creado por una mente humana. No es la ley de la gravedad. No hay una física que nos diga las leyes del mal y del bien. Son conceptos valorativos y morales creados por mentes humanas y difieren a través del tiempo y de las sociedades. O sea, piensa en eso que hace 50 años era imperdonable y ahora pasa desapercibido, Fran. Por ejemplo, hace 50 años atrás, que yo recuerde, por lo menos en las comunidades latinas, ¿verdad? Que desde donde yo provengo, un ejemplo, decirle tú a los padres era imperdonable, ¿verdad? Se le llamaba de usted. Como tú incurrieras en tú, pues ya tú sabes lo que pasaba, ¿verdad? Entonces, imagínate ese padre que pasase todo el día pensando y las próximas semanas mi hijo me ha llamado de tú, cuando lo que me tiene que llamar es de usted. Esto es terrible, ¿no? Entonces, las cosas van cambiando. Y creo que en última instancia esto conecta con el aspecto más difícil del perdón, que a menudo es el autoperdón. Parte de la razón por la que nos cuesta perdonar a los demás es que somos incapaces de perdonarnos a nosotros mismos. Estamos tan apegados a nuestro propio juicio que luego tenemos que juzgar a los demás con la misma dureza también. Cuando tu cerebro tiene el hábito de juzgarte, también tiene el hábito de juzgar a todos los demás. Así que la belleza de entender que los pensamientos crean emociones y que a su vez crean acciones o comportamientos es que puedes ver que tú y todos los demás están siempre viviendo en algún punto de este ciclo de pensamiento. Y no lo digo desde un punto negativo, como si fuera algo malo. Es que es nuestro ciclo de pensamiento. Esto lo explico con lujo de detalle en mis programas. Se llama el modelo de pensamiento en armonía. Sabemos que hay una circunstancia, esa circunstancia hace que tengamos un pensamiento al respecto, ese pensamiento hace que tengamos una emoción, esa emoción hace que nos comportemos de cierta manera y esa conducta hace que tengamos un resultado. Ese es el ciclo, ¿no? Lo que cualquier otra persona hizo en el pasado fue causado por ese modelo de pensamiento, ¿verdad? Pensamiento, emoción y acción que hasta tenía en ese momento dado. Y lo que tú hayas hecho en el pasado fue causado también por tu ciclo de pensamiento, emoción y acción. Tu experiencia actual de perdonar o no perdonar es causada por tu actual modelo de pensamientos, emociones y acciones. Eso es todo, de eso se trata. Somos humanos con pensamientos que causan emociones, que causan acciones. Todo lo demás son nuestras historias sobre lo que eso significa. Evaluamos esos ciclos y decidimos quién es bueno, quién es malo, quién es agradable, quién nos ha amado, quién nos ha herido, quién es digno y quién no. Pero no nos damos cuenta de que esos pensamientos causan muchísimo sufrimiento y son completamente opcionales. Bien, así que si quieres liberarte del tema de perdón, quiero que consideres perdonar a las personas que crees que te han hecho daño, no porque debas, no porque tengas que hacerlo, no porque te haga ser mejor persona,
no porque se lo merezcan. No tiene nada que ver con eso. Solo porque te permitirá ser libre. Bien, y quiero que consideres perdonarte a ti misma y a ti mismo. Lo único que hace falta es cambiar tus pensamientos sobre el pasado y eso cambiará tu vida. Y si quieres ayuda para aprender este proceso paso a paso, para cambiar tus pensamientos, eso es lo que puedes aprender de forma interactiva en el programa Mente Libre y es aquí donde lo explico y lo aprendes de una manera directa conmigo, cosa que pues no puedo enseñar en un podcast que es unidireccional, ¿verdad? Así que esto es todo lo que tenemos por el día de hoy. Si te gusta lo que estás aprendiendo en el podcast, tienes que venir a Mente Libre de Valiosas. Valiosas es esa comunidad donde puedes obtener ayuda individual y personalizada para aplicar los conceptos a tu propia vida. Es donde puedes aprender nuevas herramientas de manejo de pensamientos que no se comparten en el podcast y que te harán volar la cabeza aún más. Es mi lugar favorito en la tierra y yo sé que cambiará tu vida, yo te lo garantizo. Así que únete a nosotras en www.valiosas.com, valiosas con doble S. Me encantaría verte por allí. Y bueno, Fran, esto es todo lo que tenemos por el día de hoy. Perdón y culpa. Pues tema intenso, como decíamos al principio de la charla. Vanessa Gómez, gracias. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.